Gracias por venir, Miguel. Gracias por la invitación, Alejandro. Buenas noches. Igualmente. Ayer la elección de Santa Fe marcó un triunfo para su sector dentro de Juntos por el Cambio, el sector de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Usted volvió a hablar con Mauricio Macri después de quedar en ese ala de Juntos por el Cambio? Sí, he hablado en varias oportunidades. En realidad nunca Macri me reclamó absolutamente nada respecto a mi ubicación en el plano, digamos, de esta primaria, y yo he tomado una decisión de acompañar a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli, con el que venía trabajando en la provincia de Buenos Aires desde el 21. Creo que ayer fue un triunfo importante que tiene que ver con la vigencia de la política como actividad humana. A ver, ¿en qué sentido? No, me parece que Maximiliano Puyaro trabajó fuertemente durante casi 3 años y medio. Hizo una muy buena elección para candidato a senador, perdió ajustadamente. Siguió trabajando, recorrió la provincia, mantuvo una propuesta, tuvo una actitud de moderación frente al proceso de la elección y tuvo un resultado realmente muy importante que abona un poco el mundo de ideas que también sostiene Horacio Rodríguez Larreta en términos de que hay que construir un cambio posible en la Argentina con paz social, con equilibrio, con diálogo. Ahora le pregunto sobre eso, pero me interesa lo que me dijo de Macri. Él no le reclamó nunca una pertenencia a uno de los dos bandos, pero ¿no siente que quizás quedó enojado por el hecho de que usted eligió? No, mantengo un diálogo muy correcto y yo tengo por él una relación de respeto personal. Le reconozco el hecho de haberme convocado en su momento y creo que, incluso te digo más, Alejandro, estuve muy cerca de él hasta el último minuto, hasta que él decidió apartarse, correrse, dejar de ser candidato. Pero su corazoncito está con Bullrich, ¿o no? No, mi corazoncito está... No, el de Mauricio. No lo sé, porque él no lo ha explicitado y a mí no me lo ha manifestado. Y creo que lo más inteligente, y esto lo digo públicamente, también se lo dije en forma privada y ya también lo he dicho en otros medios. Yo creo que él tiene un liderazgo de reconocimiento en el PRO, en su partido, fue el fundador, fue presidente, siempre los expresidentes gravitan políticamente. Creo que lo mejor para él sería volar arriba, volar sin tomar una posición en uno u otro candidato. Me parece que eso sería lo más inteligente. También dije que él debería pensar en el 14 y no en el 13, pero bueno, las decisiones finalmente las tomará él. Hasta ahora se ha mantenido en un plano de presidencia pública bastante claro, así que... ¿Y cómo cree que va a actuar Bullrich en caso de perder la interna? ¿Cree que se va a alinear y va a jugar con ustedes orgánicamente o no? Pero, a ver, lo que está claro siempre en Juntos por el Cambio es que hay una masa de votos que tiene un piso de 40 puntos, que es el piso del 2019. Este piso creció en el 21 a 42. Y ese es un núcleo muy duro, que no se corre, no se transfiere. Bueno, hay que ver, porque está Milei como factor nuevo. Bueno. ¿Por qué dice bueno? Porque creo que es una construcción más de los medios y también la aspiración también del oficialismo de que haya un tercio. Creo que ahí no hay tercio. Creo que hay dos grandes coaliciones que van a definir las elecciones. Creo que hay un fin de ciclo para el gobierno. Creo que los resultados van marcando claramente resultados en las provincias que venía gobernando el oficialismo, el Frente de Todos, como San Luis, como San Juan, como la propia provincia de Santa Fe, que creo que el resultado es bastante irremontable, o por lo menos a todas luces muy difícil que puedan recuperar la diferencia que se ha tenido en la elección primaria. Yo no lo voy a correr con encuestas porque usted habrá visto después de 2019, ¿no?, las encuestas. Creo que tiene muchas dificultades las encuestas. Sí, pero de todos modos... Pero creo que hay dificultades también en la sociedad. No creo que todos tengan una mirada
de interés particular, digamos. No, es muy difícil pulsar la opinión pública. Es muy difícil tomar hoy la encuesta. Pero ¿ver riesgos en caso de que gane Bullrich? Repito, como indican las encuestas, pero eso no quiere decir nada. Las encuestas le siguen sonriendo a ella. En caso de que... Yo eso no lo estoy viendo. Al contrario, creo que hay un proceso y hay una mirada de la sociedad que aspira a que el próximo gobierno garantice la tranquilidad, la paz. Que bueno, eso iba. Un marco de diálogo. Me parece que mayoritariamente los argentinos aspiran a eso y me parece que el perfil de Horacio Rodríguez Larreta encaja precisamente en ese tiempo histórico que está planteándose en el debate. Fíjate que hay un trabajo de la UBA muy interesante, un trabajo cualitativo que sostiene precisamente este tema, tal vez anticipándose un poco a esta mirada, digamos, del escenario de la contienda, en donde indudablemente las encuestas construyen, digamos, determinados perfiles o candidatos. Hace poco tiempo, viendo un programa de televisión, vi dos buenos encuestadores, porque tienen una trayectoria bastante buena ambos, hablando de que Milei iba a medir en la primaria 30 puntos. Bueno. Se ríe. El tema es, como lo explican, el día 13 de agosto. De agosto. 13 de agosto. Bueno, si Bullrich gana... Si vos haces un desarrollo de los procesos electorales, no cierra de ninguna manera. No explicaron nunca a los encuestadores. Por eso digo que no me quería basar... Digo que todas las elecciones previas y provinciales definen claramente un poco nivel de participación y de adhesión. Sí. Sí hay un dato, Alejandro, que es que hay un sector que no ha ido a votar. Hay un 10, un 15, un 20, depende en cada elección, que manifiesta su enojo con la abstención. En general siempre ese sector fue de un 20%, ayer llegó casi al 40%, es un dato complejo que es un mensaje a toda la representación política. No lo dudo, por eso en un rato voy a hacer eje en eso, pero en caso de ganar Bullrich, insisto, Carrió dijo que el gobierno de ella puede terminar matando, puede terminar en juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Qué piensa usted? Kicillof dijo que la oposición viene a asesinar gente. No, pero esto lo dijo Carrió, que es opositora. Yo no comparto eso, lo que digo es que no hay que banalizar a través de las palabras la violencia. A mí cuando me preguntaron respecto al determinado spot, dije que no me gusta el concepto de todo o nada. Porque para la democracia, para el sistema democrático, no es un sistema de todo o nada. Digamos, no estamos frente a un proceso revolucionario donde tomás el poder o te terminan fusilando. Digamos, esta es una construcción, para mí no aplicable. Pero bueno, reconozco también que en el plano, digamos, de las elecciones primarias, en esta etapa agonal, digamos, se usa mucho el consignismo, se impacta mucho, digamos, en el esquema emocional, digamos, va dirigido a la adhesión más rápida, digamos. Esto es propio de procesos electorales. No creo que ocurra eso, pero de todas maneras, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que van a asesinar gente, bueno, están construyendo el relato del miedo para lo que viene. Pero perdón, la citó a Carrió. ¿Carrió también está construyendo el relato del miedo? Yo creo que no me hago cargo de palabras que hayan dicho otros. Me hago cargo de lo que yo pienso y sostengo. Yo creo que la Argentina necesita un camino de construcción de cambios importantes, estructurales, algunos se pueden llevar adelante rápido, otros va a costar también el convencimiento de la sociedad, hay que tener un acompañamiento de la sociedad. Bullrich dice, conmigo esto no va a pasar más, pone fotos de piquetes. Creo que eso es, digamos, el esquema de consigna, válido, digamos, desde el punto de vista del proceso electoral, pero en la realidad siempre está el posibilismo, porque si analizás también su conducta como ministra de Seguridad, frente a eventos que ocurrían en la 9 de julio, no había, o a lo mejor incluso en la cercanía de edificios públicos federales, no hubo intervención directa para generar acciones que luego pueden devenir en situaciones de violencia. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí dice que ladra pero no muerde, Bullrich. No sé si es aplicable ese concepto. No, está diciendo
amaga. Creo que está enmarcado en darle a su campaña un perfil de, bueno, yo puedo, soy más dura, en fin. Hay toda una construcción detrás del mensaje publicitario. ¿Hizo bien en renunciar Franco Rinaldi a su candidatura a legislador porteño? La verdad que yo no seguí mucho el tema. A mí no me gusta mucho el tema de las cancelaciones, pero bueno, el que conducía la campaña habrá evaluado, me parece que sí. ¿Vio los dichos de Rinaldi Sí, sobre vi, los homosexuales? Lo vi. Sí, bueno, no Sobre estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Yo he votado todas las leyes que hacen a la libertad y a la diversidad, así que en ese plano, cuando a muchos no se atrevían, Sí, no lo el dudo. matrimonio igualitario, muchos... Cumplió 15 años. Sí, claro, 15 años. Sí, 13. Ahora, este fin de semana. Es algo que El evidentemente... Papa dijo en ese momento, que era arzobispo de Buenos Aires, que había que tener cuidado, que las monjitas de encierro tenían que tener cuidado porque el demonio andaba suelto en las calles de Buenos Aires. Hoy está más comprensivo, el Papa ha entendido, digamos, de una mirada más universal, este fenómeno de la igualdad, del derecho a vivir conforme a lo que la persona siente, en fin. ¿Y cómo convive usted con personalidades como Cynthia Houghton, por ejemplo, que abogó en ese momento en contra? Ella piensa como piensa y yo pienso como pienso. Y me parece que esto es precisamente lo que nutre al espacio político Juntos por el Cambio. Hay un plano también de diversidad, de amplitud, de construcción de una mayoría y de también unir posiciones frente a esta diversidad. Esto es lo que ha hecho, creo que la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta tiene esta característica que le da mucha más fortaleza, digamos. Dos sobre economía, Miguel, antes de despedirlo. A ver. Primero, ¿qué piensa de que China le preste a la Argentina yuanes para pagarle al Fondo Monetario? El último pago se hizo así y ¿Vos decís que va a ser subrogante de la deuda total del fondo? No sé si toda, pero puede servir para pagar estos A mí vencimientos. ese tema siempre me preocupa porque... ¿Por qué? Porque hay que ver con qué se paga, Alejandro. A mí me interesaría conocer más a fondo cuáles son los acuerdos que se suscriben con China, en qué consisten, a cambio de qué adelantan financiamiento. No dejo de reconocer que es un auxilio de primera necesidad hoy para el gobierno, pero me parece que es importante transparentar todo lo que tenga que ver con China, porque tiene que ver también con un tema de geopolítica y hay que tener cuidado con esos temas. ¿Y no le preocupa la incidencia, la injerencia que está teniendo Estados Unidos a partir de su posición de fuerza en el Fondo Monetario? Sí, pero no ha sido nunca negativo. Creo que siempre ha tratado... ¿Cómo no? Ahora le está corriendo el arco a Massa, claramente. Bueno, vamos a ver, esperemos que... Bueno, lo que está observando el fondo ahora y que tiene que ver con un proceso electoral que la Argentina está viviendo es que indudablemente la cuestión de fondo la va a tener que tratar con el próximo gobierno. Y eso no es y hacer... el próximo gobierno seguramente no va a ser el de Juntos por la Patria, es ahora, Unidos por la Patria. Unión por la Patria. Unión por la Patria. ¿No es eso una injerencia indebida en nuestros asuntos? A ver, el Fondo Monetario es un prestador que presta a bajo interés. Hay una tasa del 3% que ningún banco privado o en el sector internacional le prestaba a la Argentina. Ahora sí. Los gobernadores... Con las sobretasas y con... Sí. Los gobernadores en el 2018-2019 tomaban crédito con autorización del gobierno al 8 o 9%. Gobierno de Macri. Gobierno de Macri, sí, gobierno de Macri. Y también en otras etapas de la vida argentina. Sí. Ahora, también eso implica algunas condicionalidades. Nadie desconoce esa realidad. ¿Y por qué le preocupan las de China y no tanto las me preocupan las de China porque tiene que ver con... Me preocupa saberlas, conocerlas. Como argentino me preocupa saber. Si China pretende un puerto en el sur, en Ushuaia o en Río Grande, me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar? Tiene que ver... ¿Y si Estados Unidos pretende el litio, los alimentos y el gas de Vaca Muerta? ¿Qué cosa? Si Estados Unidos quiere que sean sus empresas las que tengan preferencia para la explotación de estos recursos. Yo lo que digo es que yo tengo una mirada de un país abierto, que las inversiones vengan y por supuesto para poner en marcha definitivamente Vaca Muerta, que está en un nivel de explotación del 15%, vos tenés que tener reglas de mercado, tenés que tener reglas internacionales y que vengan todos los que quieran venir a invertir. Yo no tengo... Lo que digo es que hay algunas cuestiones que tienen que ver con otros temas que estoy planteando,
tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con esta guerra híbrida entre Estados Unidos y China, o guerra comercial que se está desarrollando, en donde Argentina no tiene que entrometerse en ese juego, tiene que ser inteligente, defender los intereses nacionales, y los argentinos tenemos que saber que si vamos a contraer un préstamo no es a cambio de cuestiones que puedan afectar decisiones soberanas de la Argentina o impactar a lo mejor en un nivel de conflictividad de Argentina con otras potencias del mundo que son importantes. Y eso me lleva a la última. Usted, desde una perspectiva política y habiendo sido un hombre de Estado tanto tiempo, me imagino tendrá una respuesta. ¿No nos debe una disculpa Macri por haber traído el fondo de vuelta, dada esa presión que ejerce sobre nuestra autoridad? Tal vez lo que hay que analizar son las causas. Acá hay un problema estructural también en la Argentina, que los economistas, gente muy formada en la Argentina, no lo aborda, Alejandro, que es la demanda, digamos, de la sociedad argentina, en términos de los requerimientos que la sociedad exige al gobierno, a los gobiernos de turno, independientemente del color que sean. Y cómo responden los gobiernos muchas veces en función de que no pueden, responden mediante el mecanismo de la emisión monetaria o mediante el endeudamiento externo. Este ha sido uno de los procesos cíclicos desde que recuperamos la democracia. Por lo tanto, me parece que tenemos que emprender un cambio cultural, el orden fiscal, digamos, necesidad de ordenar las cuentas, de trabajar medianamente responsablemente y también conversar con la sociedad argentina cuáles son las posibilidades que tenemos respecto a la multiplicidad de demandas que están explícitas y a este mundo que al oficialismo le gusta decir que es todo derechos y pocas obligaciones. Y la verdad te digo, cuando te hablan de que los que vienen le van a quitar los derechos, yo te preguntaría también como última reflexión, si ya no perdimos un montón de derechos, si la promesa que se le hizo a los jubilados de mejorar se ha perdido de manera muy notable, con impacto en el poder adquisitivo. Eso no hay duda. Lo que me pregunto es cómo un jubilado puede creer que quien le sacó más ahora le va a devolver. ¿Quién dijo que le sacó más? Le sacó mucho más este gobierno de Alberto Fernández, Alejandro. No. Le suspendió la fórmula, estimado amigo, casi un año y medio. No, yo eso lo he analizado muy en detalle acá. Bueno, y de hecho, algún día hacemos un programa, si querés venimos con los números. Yo también además lo sigo este tema, y te voy a decir algo. Cuando eliminan la fórmula de Macri, y por una cuestión de honestidad intelectual te digo que la fórmula tenía una gran potencia, era inflación 70%, 30% Richter, aumento de salario. Claro, pero le habían comido un trimestre. Le comieron el trimestre, exactamente. Por eso te digo que quiero ser honesto con vos. Ese trimestre indudablemente fue en detrimento de los jubilados. Pero después la fórmula, funcionando, actualizaba mucho más potente que el actual de este gobierno. Y además durante un año y medio la congelaron, la suspendieron y no la aplicaron durante un año y medio. Y aumentaron como podían. A los jubilados para que pero perdieron 30% de poder adquisitivo. Claro, Alejandro. por eso. No hay nada 33 de 2017. No hay nada más duro que la realidad. No, este gobierno. Desde 2017. Este gobierno de Alberto Fernández que le dijo a los trabajadores que iban a estar mejor, a los jubilados que iban a ganar más. Este gobierno que fue letal, que nos tuvo un año encerrados, Alejandro. Usted dice que con la reta... Un año, la cuarentena interminable. ¿Usted dice que con la reta recuperan? Mire a la cámara y dígaselo a los jubilados. Yo creo que nuestro gobierno... ¿Acá dónde está la cámara? A donde media... esa, mira, la 2. No tengan duda, ya experimentaron con este gobierno. La sociedad ha perdido muchísimo. Ha perdido gravemente en estos 3 años y 7 meses. Y lo que ha perdido es la confianza en la palabra presidencial. Mucho más, en la previsibilidad de los actos de gobierno. Miguel, muchísimas gracias. Alejandro, gracias. Gracias. Seguimos así.